hemos dado un breve repaso a los hechos más destacados del año. Sin embargo, durante este periodo, Televisión Española difundió cerca de 20.000 noticias, de las cuales recordamos ahora las más significativas día a día. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordena la repetición de las elecciones generales en toda su circunscripción. Televisión Española inaugura su canal internacional, cuyas emisiones se difundirán vía satélite para Europa y América. Sexta tentativa de golpe de Estado en Filipinas contra la presidenta Corazón Aquino. Juan Pablo II recibe en el Vaticano al líder soviético Mikhail Gorbachov. Ángel Alcalde sale de la cárcel al acreditársele como diputado de Herri Batasuna en lugar del asesinado Josu Muguruza. Los presidentes Bush y Gorbachov negocian el fin de la Guerra Fría en la cumbre de Malta. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia determina la repetición de las elecciones al Congreso en la provincia de Pontevedra. Fallece en accidente de automóvil el jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección nacional, Fernando Martín. Los diputados de Herri Batasuna son expulsados del Congreso al no utilizar estrictamente la fórmula oficial de acatamiento de la Constitución. Por primera vez el Pacto de Varsovia condena públicamente la intervención militar en Checoslovaquia durante la Primavera de Praga. Felipe González es investido como presidente del Gobierno en la primera votación, gracias al voto del diputado de las agrupaciones independientes de Canarias, Luis Mardones. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve la repetición de las elecciones generales en Melilla. El expresidente de Alemania Oriental, Honecker, es condenado por el Parlamento a un arresto domiciliario acusado de corrupción. Margaret Thatcher es reelegida como líder del Partido Conservador británico. Se abren las sesiones de la cuarta legislatura en las Cortes Españolas. Felipe González jura su cargo como presidente del Gobierno y reafirma al gabinete anterior. ETA perpetra un nuevo atentado contra la Embajada de España en La Haya. Dimite el jefe del Estado de la Alemania Oriental, Egon Krenz. Su sucesor, Manfred Gerlach, anuncia la amnistía para los presos políticos. 40 muertos y más de 800 heridos en Bogotá al ser lanzado un camión bomba contra el cuartel general de la Policía Secreta colombiana. El nadador español Sergi López bate el récord nacional de los 200 metros braza y consigue la sexta mejor marca mundial de todos los tiempos. Se eleva a 10 el número de muertos por las lluvias torrenciales en Andalucía. Mientras tanto, la sequía obliga a hacer restricciones de agua en el País Vasco. Televisión Española alcanza a su emisión número 12.000. Dimite el primer ministro de Checoslovaquia, Ladislav Adamek. Su sucesor, Marián Kalfa, acepta la formación de un gobierno con solo el 50% de comunistas. Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea en Estrasburgo. Los 12 ofrecen su apoyo para la reunificación alemana. Todos los países comunitarios, excepto Gran Bretaña, acuerdan convocar una reunión intergubernamental antes de que finalice 1990 con el objetivo de crear una moneda y un banco central únicos. En un clima de fuertes discusiones en el Soviet Supremo, Gorbachov admite el pluripartidismo en la URSS. El Premio Nobel de la Paz es concedido al Dalai Lama, líder budista, cuyo nombre real es Tenzin Gyatso. El escritor español Camilo José Cela recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura. El nuevo gobierno de Praga anuncia la celebración de elecciones libres en el plazo de 6 meses. El coronel Amadeo Martínez Inglés, defensor de la profesionalización del ejército español, ingresa en prisión acusado de una falta grave de disciplina. Los grupos parlamentarios del Congreso autorizan acciones judiciales contra el diputado electo de Herri Batasuna, Ángel Alcalde. Bulgaria se suma a la corriente democratizadora de la Europa del Este. Petar Mladenov anuncia elecciones libres para junio de 1990. Fallece en Estados Unidos el financiero español Pedro Toledo, copresidente del Banco Bilbao Vizcaya. En una polémica sesión, el Parlamento catalán defiende su derecho a la autodeterminación. El secretario de Estado norteamericano, James Baker, propone en Berlín Occidental la reconversión de la OTAN y del Pacto de Varsovia. En un atentado del Grapo resulta herido en Madrid el comandante del ejército Ramón San Teodoro Vicente. El Tribunal Supremo determina la prisión incondicional para el diputado de Herri Batasuna, Ángel Alcalde, quien se encuentra huido de su domicilio. Los partidos nacionalistas vascos apoyan un debate parlamentario sobre la autodeterminación. Triunfo en las elecciones chilenas del democristiano Patricio Aylwin, tras 16 años de dictadura del general Pinochet. Fallece en Moscú de un ataque cardíaco el Premio Nobel de la Paz, Andrei Sájarov. En un nuevo atentado del Grapo resulta herido en Valencia el coronel Juan Marcos Arnau. En Panamá, el general Manuel Antonio Noriega se hace nombrar jefe del gobierno.
Fuertes críticas a la Xunta gallega presidida por el socialista González Laxe por la concesión de las emisoras de FM un día antes de las elecciones autonómicas. Fallece en una clínica madrileña la actriz italiana Silvana Mangano. El Partido Popular obtiene la mayoría absoluta en las elecciones gallegas. Es asesinado en Barcelona el policía nacional Juan José Sucino Ibáñez en un atentado atribuido al Grapo. Graves disturbios en la ciudad rumana de Timisoara. El presidente Ceausescu ordena una sangrienta represión de la protesta popular. El populista de derechas Fernando Collor de Mello gana las elecciones presidenciales en Brasil. El equipo de la República Federal Alemana gana por segundo año consecutivo la Copa Davis de la mano de Boris Becker. El diputado de Herri Batasuna, Ángel Alcalde, reaparece en Bruselas donde propone una tregua entre el gobierno y ETA. Al término de su visita a la OTAN, el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, expresa su confianza en el desarme. Tropas norteamericanas invaden Panamá tras acusar al general Noriega de narcotraficante. La Comunidad Europea rompe relaciones con Rumanía en protesta por la represión de Ceausescu. Durante la invasión de Panamá fallece Juan Antonio Rodríguez, fotógrafo español del diario El País. Felipe González se reúne en la Moncloa con los líderes sindicales Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. Se restablece así el diálogo social. Ricardo Bullón es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Felipe González se reúne con el presidente de la COE, José María Cuevas. Golpe de Estado en Rumanía contra el régimen de Ceausescu. Los jefes de gobierno de las dos Alemanias, Hans Modrow y Helmut Kohl, abren la mítica puerta de Brandenburgo. Muere en París el creador del teatro del absurdo, Samuel Beckett. En Asturias, y en la víspera de la Nochebuena, mueren 4 mineros en el pozo Mosquite de Unosa. Alfredo Di Stéfano es galardonado en París con el Super Balón de Oro, que le acredita como el mejor futbolista europeo de todos los tiempos. En su tradicional mensaje navideño, el rey don Juan Carlos hace referencia a la indisoluble unidad de España, tal y como proclama la Constitución. El general Noriega se refugia en la Nunciatura de Panamá. Golpe de Estado en Liberia contra el régimen del presidente Samuel Doe. Tras un juicio sumarísimo, el conductor rumano Nicolae Ceausescu y su esposa Elena son ejecutados por un pelotón de fusilamiento acusados de genocidio. Antena 3 de Televisión emite su primer programa, lo que la convierte en la primera emisora privada española de televisión. El Ministerio de Economía anuncia un endurecimiento de las condiciones para la concesión de créditos en 1990. Primeros síntomas de normalización en Rumanía. El nuevo primer ministro, Petre Román, de ascendencia española, se distancia del comunismo. El Tribunal Electoral panameño proclama presidente a Guillermo Endara, líder de la Alianza Democrática y vencedor en las pasadas elecciones. Miembros del Grapo asesinan en Gijón a 2 guardias civiles. El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los presupuestos de 1989. Los pensionistas y funcionarios recibirán una subida del 5% a cuenta y se suprime la desgravación fiscal por la compra de la segunda vivienda. El dramaturgo Václav Havel es proclamado presidente de la nueva Checoslovaquia. El Pleno del Ayuntamiento de Barbate aprueba el proyecto Puerto de la Plata. En el debate se utiliza por primera vez el nombre de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno. Polonia se convierte en un Estado democrático, al aprobar su Parlamento unos profundos cambios en sus sistemas político y económico. 10.000 personas forman en San Sebastián una cadena humana para pedir la paz en Euskadi. Por primera vez en 25 años, los berlineses del este y del oeste celebran juntos el fin de año. Con la llegada de 1990, entra en vigor la nueva ley de financiación de las haciendas locales, que permitirá gestionar sus impuestos a cada ayuntamiento. El Frente de Salvación Nacional de Rumanía anuncia la abolición de la pena de muerte, la legalización de los partidos políticos, la disolución de la policía secreta y la entrega a los campesinos de las tierras colectivizadas. Los hermanos Emilio y Arantxa Sánchez Vicario ganan la Copa Hopman de tenis, considerada el campeonato mundial oficioso de tenis mixto por parejas. Son detenidos en Betanzos los máximos dirigentes del Grapo en Galicia, María Victoria Méndez y José Luis Felipe López. El general Noriega se entrega a los Estados Unidos y es trasladado a Florida, donde comparece ante un tribunal de justicia, acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero. El Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Esquerra presentan en el Parlamento Vasco una propuesta conjunta sobre el derecho a la autodeterminación. En su discurso de la Pascua Militar, el rey alude a la disciplina como base de la conducta castrense. Se concede el Premio Nadal de novela a la obra La soledad era esto, de Juan José Millás. Prosiguen los conflictos en la frontera entre Azerbaiyán e Irán.
Jordi Pujol declara que la autodeterminación como independencia no es la aspiración mayoritaria del pueblo catalán ni la de su gobierno. La Casa Blanca envía fuerzas de la Armada a la costa de Colombia para tratar de bloquear el envío de droga a los Estados Unidos. Aprobada una moción de censura en La Rioja. El nuevo gobierno regional lo preside el socialista José Ignacio Pérez. Espectacular operación antidroga en Madrid, donde son detenidos 13 colombianos del cártel de Medellín. Los reyes de España inician su segunda visita oficial a México. Los críticos del CDS presentan un manifiesto en el que exigen una reforma y mayor democracia interna en el partido. 7 meses después de los sucesos de Tiananmen, en Pekín, las autoridades chinas levantan la ley marcial impuesta en todo el país. En vísperas de la llegada de Gorbachov a Lituania, se produce una gran manifestación en demanda de la independencia de la República Báltica. La oposición andaluza pide una investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en el proyecto Puerto de la Plata. Los ministros de Asuntos Exteriores de México y España firman un tratado de amistad y cooperación hispano-mexicana. Las tensiones nacionalistas en Armenia, Azerbaiyán y Georgia obligan al Kremlin a enviar tropas a la zona. Holanda celebra el centenario de la muerte del pintor impresionista Vincent van Gogh. El presidente de Casinos de Cataluña es acusado de haber desviado ilegalmente más de 2.000 millones de pesetas a Convergencia Democrática. Se decreta en Albania el estado de excepción para impedir las manifestaciones contra el dictador Ramiz Alía. El programa concierto La Nit sobre la Olimpiada Cultural de Barcelona consigue la medalla de oro en el Festival Internacional de Cine y Televisión en Nueva York. En el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza pierden la vida 43 personas. Miles de ciudadanos germano-orientales asaltan las oficinas centrales de la desaparecida policía secreta. Se hacen públicos los datos de la inflación en 1989, que alcanzó el 6,9%. El partido andalucista solicita al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, que se investigue la actividad empresarial de Juan Guerra por si hubiera podido incurrir en delito. Militares de la OTAN y del Pacto de Varsovia se reúnen en Viena para llegar a un acuerdo sobre el desarme. Hungría exige la retirada total de las tropas soviéticas. El ejército soviético, reforzado con 11.000 hombres, es incapaz de controlar la masacre y los enfrentamientos entre armenios y azeríes. El PSOE presenta su programa 2000, un análisis de la sociedad española y el futuro del socialismo. Finaliza la crisis del Banco Bilbao Vizcaya. Emilio Ibarra es nombrado presidente único de la entidad. El alcalde de Washington, Marion Barry, es detenido por el FBI cuando compraba cocaína. El ejército soviético asalta Bakú, capital de Azerbaiyán, tras 5 horas de enfrentamientos con los nacionalistas azeríes. Fallece la actriz norteamericana Barbara Stanwyck. Cortes de tráfico en las carreteras catalanas en protesta por el plan de residuos industriales propuesto por el gobierno de la Generalitat. El general Sabino Fernández Campos es nombrado jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Los comunistas yugoslavos renuncian al monopolio del poder encaminándose al pluripartidismo. Se inaugura en el Museo del Prado la mayor exposición antológica de Velázquez. Izquierda Unida presenta en el Congreso la solicitud de comparecencia del vicepresidente del Gobierno para que explique la utilización de despachos de la delegación del Gobierno de Andalucía por su hermano. El ejército soviético detiene a la cúpula nacionalista azerí y bombardea el puerto de Bakú. Fallece el académico y poeta de la generación del 27, Dámaso Alonso. Muere en Londres la mítica actriz de cine Ava Gardner. Desestimados los recursos que solicitaban la alimentación forzosa de los grapos en huelga de hambre. Al entrar en estado de inconsciencia, uno de los grapos en huelga de hambre es alimentado artificialmente. Se retransmite por televisión el juicio público de los colaboradores del régimen de Ceausescu. Tras monopolizar el poder político durante 40 años, se autodisuelve el Partido Comunista Polaco. Manifestaciones en Bucarest contra el Frente de Salvación Nacional y el nuevo gobierno. El Ministerio de Cultura y la Generalitat llegan a un acuerdo sobre el reparto del legado del pintor Salvador Dalí. Fidel Castro descarta cualquier posibilidad de reforma liberal en la Revolución Cubana. ETA asesina en Galdácano al Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez. En Londres se consigue operar con éxito en el seno materno a un feto que sufría malformaciones en el corazón. Debate en el Congreso de los Diputados con el caso Juan Guerra como principal controversia. En el desarrollo de la sesión parlamentaria, todos los grupos políticos se muestran favorables a tipificar el tráfico de influencias. El escritor y economista José Luis San Pedro es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Española.
El gobierno da por zanjado el asunto Juan Guerra, que continuará siendo investigado por las fiscalías de Sevilla y Cádiz. El salario mínimo interprofesional para 1990 queda fijado por el Consejo de Ministros en 50.000 pesetas. Los Reyes inauguran en Badajoz el embalse de la Serena, cuya capacidad le hace el mayor de España y el segundo de Europa. El presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, anuncia la liberación de Nelson Mandela, quien permanece en prisión desde hace 27 años. Finaliza en Sevilla la cuarta cumbre hispano-portuguesa, mantenida entre los presidentes Felipe González y Aníbal Cavaco. Juran bandera las 4 primeras mujeres que van a tener mando de tropas en la historia de las Fuerzas Armadas españolas. Rafael Ángel Calderón, del grupo de la oposición Unidad Social Cristiana, es elegido nuevo presidente de Costa Rica. Manuel Fraga Iribarne presta juramento como presidente de la Xunta de Galicia. Alicia y Esther Koplovich, presidenta y vicepresidenta de Construcciones y Contratas, cesan a sus exmaridos Alberto Cortina y Alberto Alcocer de sus cargos directivos en la empresa. El PECUS aprueba el pluripartidismo en la Unión Soviética y la elección de presidente por sufragio universal. Unanimidad en el Congreso de los Diputados para regular el delito de tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada. El Vaticano y el gobierno húngaro reanudan relaciones diplomáticas rotas 50 años antes, cuando fue condenado a prisión el cardenal Mindszenty. En el tercer Congreso Nacional del Centro Democrático y Social, Adolfo Suárez y José Ramón Caso son reelegidos como presidente y secretario general. Manifestaciones en Pamplona y Barcelona a favor de la autodeterminación. En Sudáfrica es liberado Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano. Se producen 14 muertos en diversas manifestaciones. En la ciudad egipcia de Asuán se firma un acuerdo propiciado por la UNESCO para reconstruir la biblioteca de Alejandría. El CAI de Zaragoza gana la Copa del Rey de baloncesto al vencer al Juventud de Badalona por 76-69. Motín en la cárcel de máxima seguridad de Alcalameco en demanda de mejores condiciones de vida en el interior del centro. Es detenido en Sevilla el cabo Manuel Rosa, promotor del sindicato clandestino de la Guardia Civil. El Pleno del Parlamento Vasco aprueba una propuesta sobre el derecho a la autodeterminación. 8 de los 9 diputados de Murcia deben incorporarse al Congreso según una sentencia del Tribunal Constitucional. El 9º escaño en pugna queda pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Se inicia en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias una cumbre antidroga que reúne a los presidentes de Estados Unidos, Colombia, Perú y Bolivia. Tras 84 días de secuestro, ETA libera al industrial navarro Adolfo Villoslada. La Audiencia Provincial de Madrid obliga a la alimentación forzosa a los grapos en huelga de hambre cuando su vida se encuentre en peligro. San Nujoma es elegido primer presidente de Namibia. El español Poli Díaz retiene su título de campeón de Europa de los pesos ligeros al vencer por KO técnico al italiano Lino Biachetti. Llegan a la Tierra las primeras fotos del planeta Venus obtenidas por la sonda espacial Galileo. El Partido Liberal Democrático obtiene la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de Japón. Miles de personas asaltan en Bucarest la sede del gobierno rumano. Piden la dimisión del presidente Ion Iliescu y retienen durante horas al viceprimer ministro Gelu Boikan. El Tribunal Constitucional ordena repetir las elecciones generales en Melilla y da por válidos los resultados electorales de Pontevedra. El Consejo de Universidades aprueba una nueva estructura de las titulaciones universitarias por la que se elevan las 54 carreras existentes a 107. 4.000 mineros procedentes de los Cárpatos llegan a Bucarest para manifestar su apoyo al gobierno rumano de Ion Iliescu. El defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, denuncia urgente necesidad de residencias públicas para la tercera edad. El gobierno firma un acuerdo que equipara a las confesiones religiosas judías y protestantes con la católica. Pescadores españoles bloquean puertos andaluces para impedir la entrada de pescado procedente de Marruecos. Con el único apoyo del Grupo Socialista, el Congreso aprueba el proyecto de ley del suelo. El periodista Jordi García Candau es nombrado por el gobierno director general del ente público Radiotelevisión Española. El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos de 1990, calificados de moderadamente restrictivos. En el puerto de Algeciras se producen distintos enfrentamientos entre fuerzas del orden y piquetes de armadores y pescadores. En las elecciones celebradas en Lituania, gana el movimiento nacionalista Sąjūdis. Son las primeras elecciones multipartidistas que se celebran en la Unión Soviética desde 1918. Fallece en Roma a los 94 años de edad el expresidente italiano Sandro Pertini. José María Aznar clausura el 7º Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla, reiterando su oferta de diálogo al gobierno socialista. Soledad Becerril es elegida presidenta provincial. Violeta Chamorro gana las elecciones presidenciales de Nicaragua. Daniel Ortega acepta los resultados democráticos.
Comienza la retirada de los 75.000 soldados soviéticos estacionados en Checoslovaquia desde 1968. El presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Laje, pierde las dos manos y un ojo al hacer explosión un artefacto de ETA que había pasado el control policial. En Valencia, otro paquete bomba es desactivado a tiempo. Herri Batasuna presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del presidente del Congreso, Félix Pons, de no aceptarle su fórmula de acatamiento a la Constitución. El Soviet Supremo de la Unión Soviética aprueba el proyecto de ley para la elección del cargo de presidente por sufragio universal, directo y secreto. La funcionaria de Correos Pilar Fernández resulta herida de gravedad por un paquete bomba enviado por ETA dirigido a un funcionario de la prisión de Alcalá Meco. Otro paquete bomba dirigido contra el fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, es desactivado en Madrid por la Guardia Civil. La ejecutiva del PSOE abre un expediente disciplinario por falta muy grave a Ricardo García Damborenea. El Soviet Supremo de la Unión Soviética aprueba por mayoría la ley de la tierra, que permite la propiedad privada para los campesinos y el derecho a la herencia. El temporal Vivian, que afecta a toda Europa, continúa su camino devastador hacia Italia. La cifra de muertos supera ya las 70 personas. En un atentado de ETA resulta gravemente herido en San Sebastián el teniente de la Armada en situación de retiro, Aureliano Rodríguez. Relevo democrático en la presidencia de Uruguay. Luis Alberto Lacalle, del Partido Blanco, forma un gobierno bicolor con ministros de la oposición. Se suicida en Rumanía el presidente del tribunal que condenó al matrimonio Ceausescu. La esquiadora española ciega Magdalena Amo consigue la medalla de oro en la prueba de descenso de los Campeonatos del Mundo para minusválidos celebrados en Colorado, Estados Unidos. Se inicia la programación de Telecinco, el segundo canal de televisión privada que emite en nuestro país. Por tercera vez en lo que va de 1990 se produce la disolución del Parlamento griego y la convocatoria de elecciones. Un marinero muerto y otro desaparecido en Algeciras en el fuerte temporal de viento que afecta a la zona del Estrecho y a la Costa del Sol. Se crea la Policía de Consumo dependiente de la Policía Judicial y encargada de perseguir los fraudes comerciales. Cumbre en Madrid de Felipe González con los líderes regionales del PSOE, presidentes de comunidades autónomas y secretarios regionales socialistas para debatir la necesidad de una renovación ideológica en el partido. El Banco de España pone en circulación nuevas monedas de 1 y 5 pesetas de reducidísimo tamaño. El secretario general del Partido Comunista Italiano, Achille Occhetto, da un giro hacia la socialdemocracia tras el Congreso de Bolonia, en el que deciden cambiar el nombre de comunista e integrarse en la Internacional Socialista. El presidente del gobierno español llega a Venezuela en una gira que incluirá también visitas a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, con el fin de mostrar el respaldo político y económico de España a las democracias iberoamericanas. El Consejo de Ministros aprueba la tarjeta de identificación fiscal, cuyo uso será obligatorio a partir de septiembre de 1990. El presidente colombiano Virgilio Barco y el fundador del M-19, Carlos Pizarro, firman un acuerdo de paz, con lo que desaparece definitivamente el movimiento guerrillero colombiano. Toma de posesión del democristiano Patricio Aylwin como presidente constitucional de la República de Chile. Varios presidentes y algunos jefes de gobierno, entre los que se encuentra Felipe González, llegan tarde al acto para no tener que estrechar la mano del general Pinochet. El Parlamento de Lituania proclama su independencia de la URSS. El ciclista español Miguel Indurain gana por segundo año consecutivo la París-Niza. Los reyes asisten en Cartagena a la botadura del Hespérides, primer buque español concebido para la investigación oceanográfica en zonas polares. Mientras paseaba con su hijo de 6 meses de edad, es asesinado por ETA en San Sebastián el funcionario de prisiones Ángel Mota Iglesias. El Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda de amparo de los diputados electos de Herri Batasuna para que le sea aceptada su fórmula de acatamiento de la Constitución. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chávez, es designado por los socialistas andaluces candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad del sindicato Unión Democrática de Guardias Civiles, promovido por el Cabo Rosa. El Congreso de los Diputados del Pueblo de la Nación Soviética aprueba por mayoría el cambio a un sistema presidencialista, terminando con el monopolio del PQS y eligiendo a Mikhail Gorbachev como primer presidente ejecutivo de la URSS. La Comisión de Conflictos del PSOE declara fuera de los estatutos la corriente Democracia Socialista, liderada por García Damborenea. La Unión Soviética y el Vaticano restablecen sus relaciones diplomáticas. El Consejo de Ministros da el visto bueno a la construcción de 1.500 kilómetros de autovía para 6 de nuestras comunidades autónomas, con una inversión de 135.000 millones de pesetas. Los ministros de Exteriores del Pacto de Varsovia analizan en Praga el proceso de reunificación alemana y el futuro del sistema de seguridad europeo.
Triunfo conservador en las elecciones generales de la República Democrática Alemana. Sergei Bubka consigue un récord mundial en salto de altura con pértiga al superar con éxito los 6 metros y 5 centímetros en la localidad ucraniana de Donetsk. El juzgado número 26 de Barcelona admite la denuncia del sindicato CNT contra el secretario de la Presidencia de la Generalitat, con lo que queda zanjado el caso Prenafeta, que enfrentaba al fiscal general del Estado y al fiscal jefe de Barcelona. Finaliza en Rabat la reunión de la Comunidad Económica y Marruecos para analizar las peticiones de los pescadores españoles. Namibia alcanza su plena independencia, lo que la convierte en el Estado 160 de la ONU. El plan económico introducido por el presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, provoca numerosos disturbios. El presidente de la patronal COE, José María Cuevas, manifiesta en Sevilla que los sindicatos mayoritarios están dirigidos por comunistas. El secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, le responde calificando sus declaraciones de franquistas. El Consejo de Estado francés rechaza el recurso de l'État Santi Potros contra la decisión de retirarle el estatuto de refugiado político. El Ministerio de Sanidad informa que durante 1989 los casos de SIDA aumentaron en España en un 40%, elevándose a un total de 4.600. En la repetición de las elecciones generales en Melilla, el Partido Popular obtiene el escaño al Congreso, con lo que el Partido Socialista pierde la mayoría absoluta. El grupo de centro-derecha Foro Democrático triunfa en las elecciones húngaras. Entrega de los Oscars de Hollywood. La película más galardonada es Paseando a Miss Daisy. Es asesinado en Zaragoza el médico encargado de atender a los grapos en huelga de hambre. España se convierte en miembro de pleno derecho de la Unión Europea Occidental. La policía del aeropuerto londinense de Heathrow impide el intento de enviar de contrabando 2 detonadores nucleares a Irak. El Juventud de Badalona gana la Copa Korak de baloncesto. En Colombia, el jefe del Ejército de Liberación Nacional y ex sacerdote español Manuel Pérez es fusilado por sus propios compañeros, acusado de desviar 400 millones de pesetas para ETA. Más de 400 muertos en Sudáfrica en unos sangrientos combates entre tribus rivales. La niña malagueña Montserrat Sierra, portadora de anticuerpos del SIDA, regresa al colegio protegida por fuerzas policiales tras una resolución judicial que ordenaba su inmediata escolarización. Da comienzo en Sevilla el 10º Congreso Nacional del Partido Popular, en el que es nombrado nuevo presidente José María Aznar. En protesta por las malas condiciones penitenciarias, se producen más de 50 heridos en un grave motín en la cárcel de Manchester. La policía detiene en un control de carretera en la localidad sevillana de Santiponce al ciudadano francés Henri Pargot, supuestamente vinculado a ETA, cuando transportaba más de 300 kilos de amonal para volar la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. Los Reyes entregan a 13 personalidades del arte y la cultura las medallas de oro de Bellas Artes correspondientes a 1989. El Parlamento búlgaro elige como presidente de la República a Petar Mladenov. Entra en vigor la nueva ley de seguridad vial con multas de hasta 100.000 pesetas por las infracciones graves de tráfico. El guardia civil Benjamín Quintano, cocinero del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, es asesinado por ETA en la localidad guipuzcoana de Pasajes. Desarticulado en Francia un comando itinerante de ETA formado por ciudadanos franceses. El presidente del gobierno, Felipe González, supera en el Congreso la cuestión de confianza. El Barcelona gana al Real Madrid la Copa del Rey de fútbol por 2-0. En Redondela, Pontevedra, un acertante de la lotería primitiva cobra la cifra récord de 1.200 millones de pesetas. El presunto etarra Henri Pargot reconoce ante la Audiencia Nacional haber rematado personalmente a la fiscal Carmen Tagle. El piloto español Sito Pons es elegido Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en su 4ª edición. Triunfo de los conservadores en las elecciones griegas. El escritor Vargas Llosa no consigue la mayoría necesaria, por lo que deberá disputar la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia de Perú al ingeniero Alberto Fujimori. El juez Luis Manglano, titular del Juzgado número 2 de Valencia, ordena la detención incomunicada de Rosendo Naseiro, secretario de Finanzas del Partido Popular, y la del concejal valenciano Salvador Palop por un presunto delito de cohecho. Entra en funcionamiento el nuevo código deontológico para 135.000 médicos españoles. En él se recoge la objeción de conciencia en caso de aborto y la asistencia obligatoria a enfermos en huelga de hambre. Se celebra en Madrid el 35 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, en el que Nicolás Redondo es reelegido como secretario general de la UGT. Sesión de investidura del nuevo gobierno de la República Democrática Alemana. Lothar de Maizière es elegido primer ministro. Rosendo Naseiro, responsable de finanzas del Partido Popular, es puesto en libertad provisional sin fianza tras 5 días de cárcel. Es detenido en Francia el dirigente de ETA Isidro Garalde, alias Mamarru.
En Nueva York muere el concertista español de guitarra flamenca Agustín Castellón Sabicas. Después de 8 meses de secuestro es liberado en la capital de Ecuador el industrial español Pablo Martín Berrocal. Fallece en Nueva York la divina Greta Garbo a los 84 años de edad. Cuando faltan 4 jornadas para el final de la competición, el Real Madrid gana su 25º título de Liga. El primer ministro rumano Petre Roman llega a Madrid en visita oficial para firmar un acuerdo marco de cooperación económica e industrial entre Rumanía y España. La noruega Mona Grund es elegida en Los Ángeles Miss Universo. El presidente del gobierno, Felipe González, se reúne con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT para iniciar la segunda fase de la concertación social. El secretario de Finanzas del Partido Popular, Rosendo Naseiro, presenta su dimisión. La Junta de Extremadura procede a la ocupación de la primera de las 12 dehesas expropiadas en diciembre pasado, con lo que los terrenos pasan a pertenecer a los municipios que se encargarán de su explotación. El Tribunal Supremo inicia actuaciones contra el diputado del Partido Popular Ángel Sanchís en relación con el caso Naseiro. Una madre de 5 hijos pide autorización judicial en Mataró para someterse a técnicas de selección de sexo que le permitan que su 6º hijo sea hembra. Primera visita oficial del príncipe de Asturias a Cataluña, donde es recibido en la sede del Parlamento catalán. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, premio Príncipe de Asturias de las Letras. El presidente de Yugoslavia, János Dronsek, inicia una visita de trabajo a España. Juan Pablo II llega a Praga en su primer viaje al este europeo tras la caída del muro de Berlín. Las televisiones del mundo emiten unas dramáticas imágenes inéditas del juicio y de la ejecución del matrimonio Ceausescu. El presidente de Bolivia, Jaime Paz, inicia en Madrid una gira por Europa en un intento de atraer la inversión hacia su país. Por primera vez y debido a la peste equina, la Feria de Abril de Sevilla se celebra sin caballos. Fallece en Suiza la actriz Paulette Goddard, quien había estado casada con Charles Chaplin. Es rechazada en el Congreso la solicitud del Partido Popular de crear una comisión de investigación para el caso Naseiro. José Luis Leal, exministro de Economía, es elegido como sustituto de Rafael Termes en la presidencia de la patronal bancaria. Después de varios aplazamientos, se lanza al espacio desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Discovery. Sus 5 tripulantes pondrán en órbita el Hubble, el telescopio más potente de toda la historia de la humanidad. Se inicia en la localidad castellonense de Benicàssim la Vuelta Ciclista a España, en la que participan 198 corredores. Toma de posesión en Nicaragua de la presidenta electa Violeta Chamorro. El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos recibe de manos del rey el Premio Cervantes de Literatura en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Carlos Pizarro, candidato a la presidencia de Colombia y ex jefe del grupo guerrillero M-19, muere víctima de un atentado. Es el tercer candidato a la presidencia que muere asesinado. El economista asturiano Luis Martínez Noval es nombrado nuevo ministro de Trabajo en sustitución de Manuel Chávez, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ricardo García Damborenea abandona el Partido Socialista al comunicarle la ejecutiva del PSOE una sanción de 2 años de suspensión de militancia por una falta de disciplina muy grave. Hans-Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Los 12 jefes de Estado de los países comunitarios se reúnen en Dublín para tratar sobre la Unión Política Europea y el coste de la reunificación alemana. Discurso de ingreso de Francisco Nieva en la Real Academia de la Lengua. Ocupará el sillón J mayúscula. El australiano Roger Davis gana el Open de España de golf. El líder reformista soviético Boris Yeltsin, quien se encontraba de visita en nuestro país, es sometido a una intervención quirúrgica en un hospital de Barcelona. La celebración mundial del 1 de mayo cumple 100 años. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, anuncia la privatización de la banca. Hungría estrena parlamento sin un solo diputado comunista. El intelectual Arpad Gonz es elegido presidente de la Cámara y jefe de Estado provisional de Hungría. El Tribunal Supremo decide levantar el secreto del sumario en el caso Naseiro. Presentación del Plan Felipe para mejorar el acceso a las grandes ciudades españolas. Santiago Grisolía y el hondureño Salvador Moncada, premios Príncipe de Asturias de Investigación. Conferencia 2+4 sobre el futuro de Alemania para tratar sobre el estatuto político-militar de la Alemania unificada. Felipe González asiste a la clausura del Congreso de las Juventudes Socialistas. La gimnasta Eva Rueda consigue la medalla de bronce en la modalidad de salto de caballo en los campeonatos de Europa celebrados en Atenas. Ángel Sanchís abandona el Partido Popular, aunque por el momento no renuncia a su escaño de diputado. Los medios informativos comienzan a publicar el sumario del caso Naseiro.
El Partido Popular pide la dimisión del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, por supuesta falta de imparcialidad en su gestión. Dimite Arturo Moreno, vicepresidente del Partido Popular y responsable electoral del partido. El jurista ovetense Rodrigo Uría, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Se crea el Instituto Cervantes para proteger y difundir la lengua española en el extranjero. La Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española cumple 25 años. En Tallinn, capital de Estonia, se reúnen los presidentes de las 3 repúblicas bálticas con el fin de crear el Consejo Báltico. El español Juan Aguilera se adjudica el torneo de Hamburgo de tenis al derrotar a Boris Becker en 3 sets. En el mismo torneo, Sergi Bruguera ganó junto a Jim Courier la final de dobles. En los campeonatos de Europa de karate, España consigue 3 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Por primera vez, un presidente español visita oficialmente Canadá. Felipe González trata con el primer ministro conservador, Brian Mulroney, sobre la pesca española en aguas de Terranova. Por 8.500 millones de dólares, un galerista japonés adquiere un cuadro de Van Gogh. El corredor italiano Mario Giovanetti gana la Vuelta Ciclista a España, que finaliza en Madrid. Fallece en Madrid el presidente de la Fundación Pablo Iglesias y antiguo dirigente del Partido Comunista, Fernando Claudín. Triunfo electoral en la República Dominicana del grupo que encabeza Joaquín Balaguer. Fallece en Barcelona el pionero de la urología moderna, Antonio Puigvert. El almirante Martín Granizo es nombrado nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se concede el Premio Príncipe de Asturias de las Artes al pintor catalán Antonio Tapies. Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan reducir a la mitad sus arsenales atómicos estratégicos. Tras medio siglo de dictadura se celebran en Rumanía las primeras elecciones libres, que son ganadas por el Frente de Salvación Nacional, lo que confirma a Ion Iliescu en la presidencia. En el seno del PP se debate el informe realizado por Ruiz Gallardón sobre el caso Naseiro. Acuerdo gobierno-sindicato sobre el control de los contratos de trabajo que deben hacerse por escrito, con la total oposición de la COE. Después de 300 años de rivalidad, las repúblicas de Yemen del Norte y del Sur se convierten en una sola nación. Luis Landero, con Juegos de la Edad Tardía, obtiene el Premio Nacional de Narrativa. Se reúnen en Madrid los jefes de gobierno de Grecia y España para reforzar el papel de los países mediterráneos dentro de la Comunidad Europea. El Milán se proclama vencedor de la Copa de Europa de Fútbol al vencer en Viena al Benfica de Lisboa por 1-0. Frédéric de Klerk, presidente surafricano, visita España dentro de su gira europea para explicar el proceso de eliminación del apartheid en su país y solicitar el levantamiento de sanciones. Fallece el grapo José Manuel Sevillano tras permanecer en huelga de hambre 167 días. Los Reyes presiden en Talavera la Real, Badajoz, el Día de las Fuerzas Armadas. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a la Universidad Centroamericana de San Salvador, José Simeón Cañas. Comienza el juicio contra Nico Ceausescu. El hijo del exdictador rumano niega ser un genocida ante el tribunal militar que le juzga. Manifestaciones en Madrid de más de 4.000 personas contra el racismo y la ley de extranjería. Triunfo del liberal César Gaviria en las elecciones generales celebradas en Colombia entre fuertes medidas de seguridad. José María Aznar, presidente del Partido Popular, denuncia la existencia de escuchas telefónicas en la sede central del partido. Carlos Bousoño, Premio Nacional de Poesía por su obra Metáfora del desafuero. El Congreso de los Diputados acuerda por unanimidad crear el primer Parque Nacional Marítimo Terrestre de España en la isla de la Cabrera, en el archipiélago balear. Los Reyes colocan en la isla de la Cartuja, Sevilla, la primera piedra de las obras del Pabellón de España en la Expo 92. Se concede el Premio Nacional de Ensayo a Agustín García Calvo por su obra Hablando de lo que habla, Estudios del lenguaje. El Teca se proclama campeón de la Recopa de Europa de balonmano al derrotar al Halmstad de Suecia por 23-18. El juzgado número 12 de lo Social de Madrid establece que los maquinistas deberán pagar una multa de 50 millones a Renfe por la huelga ilegal. Por cuarto año consecutivo, el Barcelona se proclama campeón de la Liga de Baloncesto. Los gobiernos de Galicia y Euskadi rechazan la nueva reconversión naval en sus respectivas comunidades, recomendada desde la Comunidad Económica Europea. Da comienzo en Washington la segunda cumbre entre los presidentes Bush y Gorbachev. El poeta José Hierro es galardonado con el Premio Nacional de las Letras. Una sentencia del Tribunal Supremo exime a los empresarios de abonar las 4 horas que utilicen los trabajadores para emitir su voto en las elecciones celebradas en días laborables. Las comunidades sefardíes diseminadas por el mundo, galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Violenta manifestación en Madrid frente al Ministerio de Agricultura en protesta por la política agrícola del gobierno.
ETA asesina en Pamplona al ex policía nacional Francisco Almagro Carmona. Cerca de 2.000 estudiantes chinos de la Universidad de Pekín desafían al gobierno en el aniversario de la matanza de Tiananmen. El presidente del Consejo Europeo y primer ministro irlandés Charles Haughey y el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez visitan oficialmente España. Se abre en Barcelona la Fundación Tapies. Su colección permanente está integrada por 352 pinturas y esculturas y un fondo con 3.000 dibujos. Éxodo masivo de la población civil desde la capital de Liberia ante el temor de la entrada de los guerrilleros del Frente Nacional Patriótico. Con su triunfo en el Rally de la Acrópolis, Carlos Sainz se convierte en el primer piloto español que gana una prueba del Campeonato del Mundo. El ciclista italiano Gianni Bugno entra en Milán como vencedor del Giro de Italia. Comienza la campaña electoral en Andalucía. El Pacto de Varsovia, reunido en Moscú, decide reexaminar su carácter ante la nueva situación política de sus países miembros. Triunfo del Foro Cívico en las primeras elecciones democráticas en Checoslovaquia. Comienza el Mundial de Fútbol en Italia con la participación de 24 países. La yugoslava Mónica Seles, de 16 años, se proclama la ganadora más joven del torneo de tenis de Roland Garros al vencer a Steffi Graf. El triunfo en la final de dobles lo consigue la pareja española formada por Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, el ingeniero Alberto Fujimori se impone sobre Mario Vargas Llosa. En las elecciones generales celebradas en Bulgaria consigue la mayoría el antiguo Partido Comunista, rebautizado con el nombre de Partido Socialista. El ecuatoriano Andrés Gómez gana la final masculina del torneo de tenis Roland Garros. Primera visita oficial de un jefe de Estado polaco a España. Jaruzelski visita Madrid para reforzar las relaciones bilaterales. En una minuciosa operación contra el narcotráfico dirigida por el juez Garzón, son detenidas 18 personas, entre las que se encuentran Laureano Ubiña, José Manuel Padín, Carlos Goyanes y Celso Barreiros. El juez Garzón decreta la prisión incondicional e incomunicada para los detenidos en la operación antidroga e impone que sean asistidos por abogados de oficio. En un nuevo atentado de ETA fallece en San Sebastián el coronel de infantería retirado, José La Santa Martínez. Los mineros rumanos toman Bucarest y emplean la violencia para acabar con los disturbios de oposición al presidente Iliescu. En un atentado atribuido al Grapo, es asesinado en Valladolid el coronel del ejército en la reserva activa, Manuel López Muñoz. Los presidentes de 5 países centroamericanos inician una cumbre económica en Guatemala. Se celebra en Berlín Oriental la primera sesión conjunta de los parlamentos de las dos Alemanias. El Barcelona gana la Copa del Rey de balonmano al derrotar al Elgorriaga Bidasoa por 22-20. Prosiguen las tomas de declaraciones del juez Garzón a los detenidos en las operaciones antidroga realizadas tras las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales. Antonio Otero, conocido popularmente como el Vengador de Vallecas, es condenado a 9 años de prisión por agredir a varios jóvenes, supuestos violadores de su hija. El Parlamento de la República Sudafricana, que no cuenta con ningún representante negro, deroga la ley de segregación racial. Iliescu es investido presidente de Rumanía. Petre Roman es ratificado como primer ministro. El Tribunal Constitucional resuelve por unanimidad la validez de la fórmula de acatamiento a la Constitución empleada por los diputados de Herri Batasuna. El filólogo Francisco Rodríguez Adrados es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. Los representantes de los 7 grandes bancos españoles anuncian medidas para evitar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Triunfo por mayoría absoluta del Partido Socialista en las elecciones autonómicas andaluzas. Alicante celebra con especial brillantez las hogueras de San Juan, al conmemorarse este año el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. Fuertes terremotos en Irán. El número de muertos se eleva a 60.000 y los heridos a 200.000, en un recuento que se hace interminable. El sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas resultó muerto y su compañero José Domínguez Piri herido en un enfrentamiento con miembros de ETA ocurrido en la Foz de Lumbier, Navarra. El juez de vigilancia penitenciaria concede la libertad condicional al exteniente general Milans del Bosch, condenado por el intento de golpe de Estado del 23F. Los etarras del Comando Nafarroa, Juan María Lizarralde y Susana Arregui, son encontrados muertos en un lugar próximo a la Foz de Lumbier. El ministro del Interior manifiesta que los etarras se suicidaron tras el enfrentamiento con la Guardia Civil. Otro de los etarras, Germán Rubenach, resultó herido de gravedad. El primer ministro noruego, Jan Sise, realiza una visita oficial a España. Los últimos contras y su comandante militar, Israel Galeano, entregan sus armas a las autoridades nicaragüenses. El capitán retirado Ignacio Urrutia Bilbao es asesinado por ETA en San Sebastián. El Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo con los votos en contra del Partido Popular.
El príncipe Felipe inicia un viaje de 13 días de duración a Australia y Nueva Zelanda. La compañía telefónica de España, la STED italiana y la France Radio et Cable francesa consiguen la adjudicación de la Telefónica Argentina en su concurso de privatización. Comienza en Poitiers la 77 edición del Tour de Francia, en el que toman la salida 4 equipos españoles. Entra en vigor la Unión Económica, Monetaria y Social en las dos Alemanias. Trágica muerte de 1.500 peregrinos musulmanes a consecuencia de un fallo en el sistema de ventilación en el túnel de Mina, en la Meca. Se inicia en Moscú el 28º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. El etarra Germán Rubenach declara que fue él mismo quien mató a su compañera de comando, Susana Arregui, con la pistola que había arrebatado antes al sargento de la Guardia Civil en los sucesos de la Foz de Lumbier. Detenida la casi totalidad de la Brigada de Narcóticos de Algeciras por supuesta implicación en el narcotráfico. El Tribunal Correccional de París condena a 10 años de cárcel al dirigente etarra Santi Potros. En la cumbre de la OTAN reunida en Londres, la alianza ratifica que la Guerra Fría pertenece al pasado y expresa su apoyo a Gorbachov. El dramaturgo Václav Havel es reelegido presidente de la República Checoslovaca. El Consejo de Ministros español aprueba la libre competencia en el precio de los productos petrolíferos que se revisarán quincenalmente. Un herido grave y otros 57 leves en el primer encierro de la Feria de San Fermín. En las romanas termas de Caracalla se celebra un concierto en el que por primera vez se reúnen los tenores Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. La tenista Martina Navratilova gana su 9º título en Wimbledon. Alemania se proclama campeona del mundo de fútbol al vencer a Argentina por un gol de penalti en los Mundiales de Italia. El sueco Stefan Edberg se impone a Boris Becker en la final del torneo de Wimbledon de tenis. En Valladolid se reúnen 250 rectores de todo el mundo para tratar sobre el futuro de la universidad. El rey don Juan Carlos es investido en Valladolid doctor honoris causa por las universidades de Irlanda, Estados Unidos, Japón y Colombia. El juez Garzón decide ampliar durante un mes más el secreto del sumario del narcotráfico en España. La Comunidad Europea abre un expediente informativo a España en relación al coto de Doñana. Un cubano solicita asilo político en la Embajada de España en La Habana. 2 cubanos más se refugian en la Embajada de España en La Habana. Otro joven fue detenido en el patio de la embajada por policías secretos cubanos que no respetaron la inviolabilidad de la sede diplomática española. El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, y la Plataforma Democrática anuncian su abandono del Partido Comunista al término del 28º Congreso del PQS. El ministro español de Asuntos Exteriores anuncia la firme decisión del gobierno de no entregar al régimen castrista a los refugiados en nuestra embajada en La Habana. Como experiencia piloto se inaugura en Rosal de la Frontera, Huelva, el primer canal azul europeo que permite la libre circulación de ciudadanos entre España y Portugal. Fallece en Madrid a los 68 años Miguel Muñoz, el deportista que más éxitos cosechó en su triple papel de jugador de fútbol, técnico y seleccionador. El eurodiputado de Herri Batasuna, Chema Montero, anuncia en rueda de prensa su retirada de los cargos políticos y hace un llamamiento para que HB participe en las instituciones. La Generalitat de Cataluña da luz verde a la fusión entre la Caixa de Pensiones y la Caixa de Barcelona. La entidad resultante se convierte en la mayor institución financiera de España. El gobierno español llama a consultas a nuestro embajador en Cuba tras un insólito comunicado difundido por la Cancillería cubana en el que se califica al ministro español de Exteriores de angustiado administrador colonial. Irak acusa a Kuwait de haberle robado petróleo durante su guerra con Irán. Como consecuencia de la crisis de las embajadas, España y la Comisión Europea congelan su cooperación con Cuba. Otros 5 cubanos se refugian en la Embajada de España en La Habana. Se reúne en Madrid el Consejo Político Federal de Izquierda Unida para evaluar la acción futura de la coalición. 9 refugiados más en la Embajada Española en La Habana, con lo que se acentúa aún más la crisis entre España y Cuba. El Parlamento de Alemania Oriental aprueba la reconfiguración de la República en los 5 estados federales que tenía antes de la etapa comunista. El norteamericano Greg LeMond gana el Tour de Francia por 3ª vez. José María Aznar cierra la crisis que se había abierto en el Partido Popular con la inclusión de Marcelino Oreja en la Ejecutiva. Manuel Chávez es investido presidente de la Junta Andaluza. Martín López Ubero consigue la medalla de oro en los Juegos de la Amistad al vencer en la prueba de 200 metros espalda. Irak sitúa a 300.000 soldados en su frontera con Kuwait. Por primera vez desde 1982, el dólar cotiza por debajo de las 100 pesetas. El príncipe Felipe preside la ofrenda de España a su patrón, el apóstol Santiago.
Unos hallazgos arqueológicos, con restos humanos de 350.000 años de antigüedad, convierten a la Sierra Burgalesa de Atapuerca en el yacimiento más importante de Europa. La reunión ministerial de la OPEP inicia sus trabajos presionada por las amenazas de Irak contra Kuwait. Irak exige un gran aumento en el precio de los crudos. Fusilados 42 militares en Nigeria por intento de golpe de Estado contra el régimen del presidente Ibrahim Babangida. El líder rebelde Charles Taylor anuncia el derrocamiento del presidente de Liberia, Samuel Doe, y se autoproclama presidente de un nuevo gobierno. Irak y Kuwait inician en Jeddah, antigua capital de Arabia Saudí, una difícil negociación para intentar solucionar sus diferencias fronterizas y petrolíferas. Muere en Viena el ex canciller federal austriaco Bruno Kreisky, considerado como uno de los padres de la socialdemocracia europea. Ricardo Sáenz de Inestrillas y el policía Ángel Duce son detenidos como presuntos asesinos del parlamentario de Herri Batasuna, Josu Muguruza. El ejército de Liberia asesina a más de 600 civiles refugiados en una iglesia en Monrovia. Fallece este día en Valencia Luis Puig, presidente de la Unión Ciclista Internacional. Entra en vigor la nueva ley de información en la URSS, por la que se instaura la libertad de prensa y se suprime la censura. Críticas mutuas entre UGT y comisiones obreras por el preaviso de elecciones sindicales hecho por comisiones. Fracasadas las conversaciones de Jeddah en Arabia Saudí, el presidente iraquí Saddam Hussein ordena por sorpresa la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena a Irak por unanimidad. Se hace público que el emir de Kuwait consiguió huir a Arabia Saudí antes de la invasión de los iraquíes, aunque otros miembros de la familia real perecieron en el transcurso de los combates. Los Estados Unidos anuncian el uso de la fuerza si Irak ataca a otros países. Saddam Hussein afirma que Irak se retirará de Kuwait el domingo día 5 de agosto, al tiempo que se produce el encarecimiento del petróleo y un fuerte descenso en las bolsas de todo el mundo. El gobierno español ordena controlar cualquier transferencia al exterior de los activos que Kio posee en España. La Comunidad Europea exige en Roma la retirada inmediata e incondicional de las tropas de Irak que invadieron Kuwait y acuerda el embargo de las compras de petróleo y la suspensión de la venta de armas al país agresor. Japón se suma a estas acciones. Marines norteamericanos desembarcan en Liberia para proteger a los ciudadanos estadounidenses ante el agravamiento de la situación en el país africano. Irak incumple su promesa y no se retira de Kuwait. Francia y Gran Bretaña anuncian el posible envío de tropas al Golfo. El presidente de Pakistán destituye a la primera ministra Benazir Bhutto, disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales para el 24 de octubre. Irak traslada a los ciudadanos occidentales a Bagdad y anuncia que los utilizará como escudo protector si es atacada. El Consejo de Seguridad de la ONU decreta fuertes sanciones contra Irak. Simultáneamente, Turquía cierra el oleoducto que transportaba el petróleo iraquí. El rey Fahd de Arabia Saudí autoriza la entrada de tropas norteamericanas para evitar la invasión iraquí, mientras una poderosa escuadra de guerra de los Estados Unidos se dirige al Golfo. César Gaviria toma posesión como presidente de Colombia y nombra como ministro de Sanidad Pública a un exguerrillero del M-19. UGT presenta una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que solicita la anulación de los preavisos electorales de comisiones obreras. Irak responde al despliegue militar de los Estados Unidos en Arabia Saudí con la anexión de Kuwait a su territorio. Comienza en Argentina, con participación de la selección española, el Campeonato Mundial de Baloncesto. Serafín Núñez, alcalde de Barbate, es acusado de prevaricación por autorizar la urbanización Puerto de la Plata. Londres envía tropas a Arabia Saudí para unirse a los soldados de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU declara ilegal, nula y sin efecto la anexión de Kuwait por Irak. Irak reacciona amenazando con el uso de armas químicas si es atacada. Mientras Saddam Hussein llama a los musulmanes a la Guerra Santa, la cumbre árabe condena sus acciones y decide el envío de una fuerza militar panárabe a la zona. Llegan a Arabia Saudí las primeras tropas enviadas por el presidente egipcio Mubarak. Saddam pone como condiciones para solucionar la crisis del Golfo el fin del bloqueo económico, la retirada de las fuerzas occidentales de la zona y la retirada de Israel de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. En el pantano de Galapagar se encuentra la pistola con la que presuntamente fue asesinado el diputado de HB, Josu Muguruza. El rey se reúne con el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores español y los líderes de la oposición para tratar sobre la postura española en la crisis del Golfo, que será de estrecha conexión con sus aliados.
Saddam Hussein ofrece un plan de paz a Irán y propone el intercambio de prisioneros. Alexander Solzhenitsyn y otros intelectuales recobran la ciudadanía soviética. El presidente iraquí ordena concentrar en hoteles a los 7.000 británicos y estadounidenses que permanecen en su territorio. El presidente norteamericano George Bush ordena a toda la flota presente en la zona del Golfo el bloqueo total a cualquier barco procedente o con destino a Irak. Nelson Mandela forma un foro de paz con el gobierno de Frederick de Klerk para buscar una solución a los enfrentamientos tribales entre zulúes y partidarios del Congreso Nacional Africano que han ocasionado 173 muertes. Saddam Hussein convierte a los ciudadanos pertenecientes a países hostiles en rehenes y los coloca en instalaciones estratégicas a modo de escudo. Primer incidente directo en aguas del Golfo al realizar una fragata de la Armada de los Estados Unidos varios disparos de aviso por encima de 2 petroleros iraquíes. Felipe González se entrevista en Rabat con el rey Hassan II de Marruecos para tratar sobre la crisis del Golfo. Finaliza el Mundial de Baloncesto de Argentina con la victoria de Yugoslavia sobre la URSS. Irak da un plazo de 5 días para el cierre de todas las embajadas en Kuwait. Los 9 países miembros de la Unión Europea Occidental acuerdan en París unirse en las operaciones en la zona del Golfo. España enviará al Golfo una fragata y 2 corbetas, reiterando que el envío de estas fuerzas navales se realiza en misión de paz. La UNESCO afirma que España es el segundo país del mundo en material artístico catalogado. Las 2 Alemanias acuerdan unificarse totalmente el día 3 de octubre. Finaliza el plazo dado por Irak para abandonar las embajadas en Kuwait. Los principales países permanecen en sus representaciones diplomáticas. Los 12 países de la Comunidad Europea, reunidos en Roma, anuncian que responderán de manera conjunta ante la agresión a cualquier ciudadano comunitario. Por primera vez en su historia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba con 13 votos a favor y las abstenciones de Cuba y Yemen la utilización de la fuerza en las medidas de embargo contra Irak. El secretario general de la ONU ofrece su mediación personal en la crisis del Golfo. Saddam Hussein acepta recibirle en Bagdad. Los 496 marinos embarcados en la flotilla española zarpan rumbo al Golfo Pérsico. Jordi Terrés consigue su 3er campeonato mundial de trial. Triunfo de José María Olazábal en el PGA de golf norteamericano. Una sentencia de la Audiencia Nacional declara que los preavisos sindicales presentados por comisiones obreras son plenamente legales. El embajador del Líbano en Kuwait y 12 miembros de la delegación diplomática son detenidos y trasladados a Bagdad. Comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores para explicar el envío de tropas al Golfo Pérsico. Irak consolida su presencia en Kuwait, a la que convierte en su 19ª provincia. Los 10 ministros que participan en las consultas informales de la OPEP en Viena deciden aumentar la producción de crudo para estabilizar el mercado. En los campeonatos europeos de atletismo, el español Daniel Plaza consigue la medalla de plata en 20 kilómetros marcha. Un avión Hércules español se traslada a Jordania para llevar ayuda humanitaria y colaborar en el traslado de refugiados. Tras su visita por diversos países magrebíes, Hussein de Jordania empieza en Madrid una gira europea para mediar en el conflicto del Golfo Pérsico. En los campeonatos de Europa de atletismo, el abulense Ángel Hernández consigue fuera de pronóstico la medalla de plata de salto de longitud. El Lendakari Ardanza anuncia elecciones autonómicas en el País Vasco para el 28 de octubre. Pérez de Cuéllar se entrevista en Amán con el ministro de Asuntos Exteriores iraquí. El Partido Nacional Surafricano del presidente de Klerk abre sus filas a las demás razas. Entra en vigor el número de identificación fiscal. Finalizan sin resultados positivos las conversaciones entre Pérez de Cuéllar y el ministro iraquí de Asuntos Exteriores. El Papa Juan Pablo II inicia en Tanzania su 7º viaje por el continente africano. El equipo francés de relevos 4% establece en 37 segundos 79 centésimas el nuevo récord del mundo en los campeonatos de Europa de atletismo. El guardia civil José Manuel Alba y el civil Luis Alberto Sánchez García son asesinados en pleno centro de Bilbao por un coche bomba. Llegan a Madrid 50 mujeres y niños procedentes de Bagdad. Andrés Pajares obtiene el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Montreal por su intervención en la película Ay Carmela. El jefe del Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, visita España para solicitar mayores inversiones. Con la salida voluntaria de los últimos asilados en nuestra sede diplomática en La Habana, finaliza la denominada crisis de las embajadas. Reunión histórica en Seúl de los primeros ministros de las dos Coreas para la normalización de relaciones. Norteamérica propone crear un organismo árabe similar a la OTAN, cuyo objetivo sería tener una presencia militar estable en el Golfo.
3 artefactos del Grapo hacen explosión en la Bolsa de Madrid, Ministerio de Economía y Tribunal Constitucional. Irak moviliza a los reservistas menores de 38 años, mientras los precios del crudo se disparan en todo el mundo. El ministro Solchaga anuncia directrices macroeconómicas para la crisis. Arabia Saudí anuncia que correrá con los gastos del despliegue militar estadounidense. Solchaga propone en la reunión de la Comunidad Europea en Roma demorar la unión monetaria hasta la próxima década. Llegan a Helsinki Bush y Gorbachev. El presidente norteamericano busca la luz verde de Rusia para su despliegue militar en el Golfo Pérsico. Los presidentes de Estados Unidos y la URSS firman en Helsinki la unidad frente a la crisis del Golfo Pérsico. Acuerdan cumplir las resoluciones de la ONU y someter a Irak a un embargo absoluto. Se confirma la caída y muerte del presidente de Liberia, Samuel Doe, a manos del líder rebelde Prince Johnson, del Frente Patriótico Nacional de Liberia. Saddam Hussein ofrece regalar su petróleo al tercer mundo. El Papa consagra en Costa de Marfil una basílica mayor que el Vaticano. Su nombre es Nuestra Señora de la Paz. Grecia es el primer país de la Comunidad Europea que evacua a todo el personal de su embajada en Kuwait ante la falta de agua y alimentos. El Comité Militar de la Alianza Atlántica, compuesto por los jefes de Estado Mayor de cada uno de los países miembros, inicia su visita a España. Ultimado en Moscú el Acuerdo 2+4 para la unificación de Alemania. El acuerdo es firmado por las potencias aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Tras las reticencias alemanas para encontrar una solución en la venta de Enasa, el INI decide vender el 60% de la empresa a la multinacional italiana Fiat Iveco. Un nuevo brote de peste equina en Andalucía provoca la muerte de 30 caballos en el valle malagueño del río Guadalhorce. La emisora privada de televisión Canal Plus comienza sus emisiones regulares. Las embajadas de Canadá, Túnez, Francia y Holanda en Kuwait son atacadas por tropas iraquíes. Varios diplomáticos son detenidos temporalmente. Irak inicia el racionamiento de pan y harina, al tiempo que permite la salida de un avión con 169 pasajeros, en su mayoría mujeres y niños norteamericanos. El presidente norteamericano George Bush aparece en la televisión iraquí explicando la actitud internacional contra Irak. José María Olazábal vence en el Trofeo de Golf de París. Reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de la Comunidad, en la que se condena duramente a Irak y se deciden la expulsión de los agregados militares iraquíes y el control de movimientos del resto de sus diplomáticos. Enfrentamiento armado en Pamplona entre la policía y 3 miembros de ETA, en el que un terrorista resulta muerto, otro herido y el tercero se da a la fuga. El detenido condujo a la policía a un sótano en el que se encontró un importante arsenal de armas de la banda terrorista. Dimite el alcalde de Barbate, Serafín Núñez, quien destapó el caso Guerra. La ciudad de Atlanta, capital del estado norteamericano de Georgia, es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 1996. Búsqueda policial del secretario de organización de HB en Navarra, como presunto miembro del comando de ETA desarticulado el día anterior. Rafael Callejas, presidente de Honduras, inicia una visita oficial a España con claro carácter económico. Irak es vetada en los Juegos Asiáticos por el asesinato del presidente del Comité Olímpico kuwaití durante la invasión de agosto. Ratificado por los parlamentos alemanes el acuerdo de unificación. El Tribunal Supremo condena a José Luis Barreiro, expresidente de la Xunta Gallega, por un delito de prevaricación. Irak anuncia la expulsión de los agregados militares europeos, entre los que se encuentran el español y su ayudante. España responde con la expulsión de 2 diplomáticos iraquíes. Con su doble victoria sobre la Unión Soviética, España mantiene su categoría en la Copa Davis de tenis. Con la participación de 37 países, se inauguran los Juegos Asiáticos en el Estadio de los Obreros de Pekín. Es detenido en Biarritz José Javier Zabaleta Elósegui, alias Baldo, responsable de los comandos legales de ETA y número 2 de la organización. El rey inaugura en Mallorca la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que se desarrolla sobre el medio ambiente en el Mediterráneo. El Parlamento soviético otorga a Gorbachev poderes extraordinarios hasta 1992 para llevar a su país a la economía de mercado. Ramón Agra, uno de los primeros terroristas de ETA reinsertado y que disfrutaba de un régimen de prisión abierta, es asesinado en Fuengirola por un encapuchado. Visita oficial a España del primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki. El Consejo de Seguridad de la ONU decreta el embargo aéreo contra Irak. Shevardnadze advierte en la ONU a Irak del riesgo de guerra. Visita oficial a Marruecos del príncipe Felipe. Tras 10 años de exilio, el expresidente argelino Ben Bella regresa a su país. Fallece el escritor italiano Alberto Moravia. Felipe González apoya ante el Consejo de Europa en Estrasburgo el ingreso de los países del Este. El Congreso de los Diputados aprueba la nueva ley del deporte.
El Consejo de Ministros aprueba los presupuestos generales del Estado para 1991. Los sindicatos UGT y comisiones obreras califican de antisociales los presupuestos generales del Estado para 1991. Polémica clausura de la 38ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, con la concesión de la Concha de Oro a la película de Moncho Armendáriz, Las cartas de Alú. Con motivo de su estancia en Nueva York, el presidente español mantiene entrevistas con el secretario general de la ONU y los presidentes norteamericano, argentino, mexicano, venezolano y nicaragüense. Comienzan las elecciones sindicales que se prolongarán hasta el 15 de diciembre. El Parlamento soviético aprueba la ley de libertad religiosa. Las 4 potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial firman en Nueva York la renuncia a todos sus derechos sobre Alemania. El Senado no acepta la fórmula de acatamiento utilizada por los senadores electos de Herri Batasuna. La justicia francesa concede la extradición del etarra Isidro Garalde, alias Mamarru. Se informa que la embajada de España en Liberia ha sido saqueada. El único funcionario español que permanecía en ella, Francisco Javier Molins, se encuentra desaparecido. Berlín celebra la gran fiesta de la unificación que la convierte en la capital de la nueva y única Alemania. Helmut Kohl dirige su primer mensaje como presidente de la nación reunificada. El presidente François Mitterrand es el primer jefe de Estado occidental que se traslada al Golfo para visitar a sus tropas desplazadas allí. Durante la celebración en Mónaco del Campeonato del Mundo de Offshore, muere en un aparatoso accidente Stefano Casiraghi, esposo de la princesa Carolina. Llegada a Bagdad de una delegación extraoficial española con la intención de conseguir la liberación de los 15 españoles retenidos en Irak. Adolfo Suárez es reelegido presidente de la Internacional Liberal y Progresista. El príncipe de Asturias llega al Emirato de Abu Dhabi para visitar a las tripulaciones de la flotilla española en el Golfo Pérsico. Muere en atentado de ETA Carlos Arberas, propietario de un bar en la localidad vizcaína de Plencia. La pugna entre Bush y el Congreso sobre la reducción del déficit paraliza el gobierno de los Estados Unidos. La gaditana Esther Arroyo, de 22 años, es elegida Miss España 1990. Comienza en Nueva York el Mundial de Ajedrez que enfrenta una vez más al aspirante Anatoly Karpov con el campeón Garry Kasparov. La Asociación Sindical de Transportistas Autónomos de las Comunidades de España inician una huelga de 5 días en demanda de mayores tarifas y en contra del intrusismo. A los 64 años de edad, fallece en Madrid el director de teatro José Luis Alonso, quien se tiró por una ventana víctima de una fuerte depresión. La libra esterlina pasa a formar parte del sistema monetario europeo. 21 palestinos muertos y cientos de heridos por el ejército y la policía israelíes en uno de los choques más violentos ocurridos en Jerusalén en los últimos 20 años. 2 estadounidenses, Joseph Murray y Donald Thomas, obtienen el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1990. Numerosos piquetes de la huelga de transportistas cortan las carreteras españolas creando un caos circulatorio. Condena internacional generalizada a Israel por la matanza de palestinos. Cambio de denominación en el Partido Comunista Italiano, que a partir de ahora se llamará Partido Democrático de la Izquierda. La selección española de fútbol vence en Sevilla por 2-1 a la de Islandia en el primer partido valedero para la clasificación de la Eurocopa 92. Fallecen 3 jóvenes en Santiago de Compostela, 2 de ellos pertenecientes al Ejército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe, al explotar una bomba en la discoteca Glencore. El Consejo de Ministros aprueba la concesión de pensiones e indemnizaciones a los jóvenes que sufran accidentes durante el servicio militar. El Consejo de Seguridad de la ONU decide enviar una misión que esclarezca la matanza de Jerusalén y la situación de los palestinos. El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, de 76 años, es designado Premio Nobel de Literatura 1990. Dentro de los actos celebrados con motivo de la fiesta nacional española, el rey invita a los jefes de Estado iberoamericanos a una cumbre para 1992. Israel no admite la comisión investigadora de la ONU, mientras otros 2 palestinos mueren por los disparos de los soldados israelíes. El presidente del Parlamento egipcio, Rifat al-Maghub, es asesinado junto a sus 2 guardaespaldas. La misión extraoficial española desplazada a Bagdad y encabezada por Cristina Almeida y Gustavo Villapalos consigue la liberación de todos los rehenes españoles retenidos en Irak. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad una resolución en la que condena la actuación de las fuerzas de seguridad israelíes. El general cristiano libanés Michel Aoun se rinde a las tropas leales al presidente Elías Harawi y solicita asilo político en la Embajada de Francia.
El gobierno israelí de Isaac Shamir toma la decisión de no aceptar la intervención de la ONU y de no colaborar con la comisión nombrada por el secretario general Pérez de Cuéllar. Fallece en Nueva York a los 72 años el director de orquesta y compositor Leonard Bernstein. El escritor Antonio Gala obtiene el Premio Planeta con su novela histórica El manuscrito carmesí. El Premio Nobel de la Paz es concedido a Mikhail Gorbachev por su contribución al fin de la Guerra Fría. Queda abolida en Sudáfrica la ley de apartheid en lugares de esparcimiento. Cierre de fábricas y escasez de alimentos en varias ciudades españolas por la huelga de camioneros. El juez Garzón decreta la libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas del empresario Celso Barreiros, detenido durante la operación contra el narcotráfico. En el transcurso de una nueva redada contra los narcotraficantes, el Servicio Central de Estupefacientes se incauta en Madrid y Galicia del mayor alijo apresado en Europa, 1.200 kilos de cocaína. Los reyes de España inician un viaje oficial a Chile y Paraguay. La Academia y el Banco de Suecia conceden el Premio Nobel de Economía a los norteamericanos Harry Markovich, Merton Miller y William Sharpe. Tras varios meses de ruptura, UGT y comisiones obreras se reúnen para estudiar la segunda fase de la concertación social. Helmut Kohl apoya una nueva propuesta de España para posponer la segunda fase de la Unión Económica Europea hasta 1994. El Premio Nobel de Física es concedido a los estadounidenses Friedman y Kendall y el canadiense Taylor. El Nobel de Química lo obtiene James Corey. Tiene lugar en Oviedo la entrega de los premios Príncipe de Asturias. El madrileño Carlos Sainz, de 28 años, conquista el título mundial de pilotos de rally. Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, acepta la propuesta española de retrasar la Unión Monetaria a 1994. Los transportistas firman un acuerdo con el gobierno y desconvocan la huelga de transportes. El Parlamento de la URSS aprueba por abrumadora mayoría el Plan Gorbachev de transición hacia la economía de mercado. Medalla de bronce para el conjunto español en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, disputado en Bruselas. Al chocar su bólido contra el de Alain Prost en la parrilla de salida del Gran Premio de Japón, Ayrton Senna se proclama nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Comienza la visita oficial de los reyes de España a Paraguay. Ricardo Gullón ingresa como académico de la lengua y ocupa el sillón C minúscula. El imán de una mezquita y el supervisor de enseñanza árabe en España son asesinados a hachazos en Madrid. Los ministerios de Economía y del Interior descubren un fraude sobre el IVA que implica a más de 50 empresas a las que se acusa de comprar facturas falsas. El torero Marcial Alanda muere en Madrid a los 87 años de edad. Ingresan en prisión 9 personas relacionadas con el fraude del IVA. Puerto Rico aprueba un proyecto de ley para que el único idioma oficial en la isla sea el español. El presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, inicia su primera visita oficial a España, donde pide comprensión mundial en los días más tensos de la perestroika. La policía detiene en Madrid a 5 presuntos miembros de un comando itinerante de los Grapos, acusados de cometer 8 asesinatos. El músico catalán Javier Cugat fallece en Barcelona a los 90 años de edad por una insuficiencia coronaria. Mikhail Gorbachev es investido doctor honoris causa por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. El Congreso de los Estados Unidos aprueba una drástica reducción del déficit presupuestario norteamericano, casi 50 billones de pesetas para los próximos 5 años. Triunfo del Partido Nacionalista Vasco en las elecciones autonómicas. En una polémica sentencia, un juez del Tribunal Territorial de Madrid estima que pegar a un soldado es una medida racional y proporcionada contra la desobediencia. La ONU aprueba su 10ª resolución contra Saddam, condenándole a pagar indemnizaciones a la población cubaití. Momento histórico en la construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha, al ser perforados los últimos 100 metros que separan la parte británica de la francesa. Angola anuncia la democratización política y el abandono del marxismo-leninismo. La fragata española Numancia y las corbetas Infanta Cristina y Diana parten para relevar a la flotilla española destacada en el Golfo. Fernando González Delgado es nombrado nuevo director de Radio Nacional de España.
Dimite el viceprimer ministro británico Geoffrey Howe por discrepancias con la política europea de Margaret Thatcher. Escándalo en Cantabria al publicarse que el presidente de la comunidad montañesa, Juan Ormaechea, en estado ebrio, insultó en una discoteca a la cúpula dirigente del Partido Popular. Vuelve la tensión a los territorios ocupados de Gaza. Soldados israelíes ocasionan la muerte de un palestino y producen heridas a otros 130. La película Ay Carmela, de Carlos Saura, es seleccionada como la candidata española a los Oscar de Hollywood. El Papa pide a los farmacéuticos que no vendan productos que directa o indirectamente puedan ser utilizados contra la vida. El Partido Popular rompe sus acuerdos políticos con Ormaechea. José María Aznar anuncia una posible moción de censura contra el actual presidente de Cantabria. Carlos Goyanes es puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 30 millones de pesetas. El Tribunal de Estrasburgo admite un recurso de Ruiz Mateos por supuesta indefensión. PNVistas y socialistas inician negociaciones para la formación de un nuevo gobierno de coalición en la comunidad autónoma vasca. Victoria demócrata en las elecciones parciales de los Estados Unidos. La derrota de los republicanos de Bush no fue tan grave como se preveía. Hungría es el primer país del este que ingresa en el Consejo de Europa como miembro de pleno derecho. Espectacular fuga en Francia de 4 peligrosos delincuentes, 3 de los cuales son detenidos al día siguiente en un burdel de Huesca. Pascual Sala es elegido presidente del Consejo del Poder Judicial. Fernando Rey y Pedro Almodóvar obtienen los premios nacionales de cinematografía. En el tercer atentado perpetrado en Guipúzcoa en solo 5 días, resultan heridos 2 guardias civiles al estallar en Pasajes una bomba moto con 5 kilos de amonal. El presidente norteamericano envía al Golfo otros 100.000 soldados procedentes de las fuerzas estacionadas en Europa. El presidente de Albania, Ramiz Alia, anuncia reformas políticas y elecciones para febrero de 1991. Se inicia en Madrid el 32º Congreso Federal del PSOE. La gestión de la Ejecutiva Federal es aprobada por unanimidad. La abogada izquierdista Mary Robinson obtiene una amplia victoria en las elecciones presidenciales de Irlanda. Escisión en el Partido Popular de Cantabria. La cúpula de los populares montañeses decide abandonar el partido en apoyo de Ormaechea. Finaliza el Congreso del PSOE con una clara victoria del sector conocido como guerrista. La ejecutiva se amplía en 8 miembros, entre los que no se encuentra ningún crítico. La tenista española Conchita Martínez gana el Gran Premio de Indianápolis. El juez Garzón notifica al fiscal antidroga el procesamiento de 51 implicados en la operación contra el narcotráfico, varios de los cuales se encuentran en libertad provisional. Fastuosa ceremonia de entronización de Akihito como el 125 emperador del Japón. El príncipe de Asturias ostenta la representación española. Se celebra en París la 4ª cumbre hispano-francesa de cooperación. Un preso muerto y 2 heridos graves en el motín de la cárcel alicantina de Fontcalent. Los amotinados empezaron por pedir un trato más humanitario y acabaron solicitando un helicóptero para su huida. El comisario general de la Expo 92, Manuel Olivencia, presenta su dimisión, que no es aceptada, al presidente del gobierno, Felipe González. El escritor argentino Adolfo Bioy Casares es proclamado Premio Cervantes 1990. El Tribunal Constitucional se pronuncia a favor del procedimiento judicial abreviado por el que se resuelven el 90% de los casos en los juzgados españoles. 9 personas son detenidas en Barcelona por evasión de capitales y contrabando de oro. En un control de carreteras, la policía francesa detiene a la etarra miembro del Comando Vizcaya, Carmen Guisasola, y a otros 3 terroristas. 2 agentes de policía mueren en Vizcaya y otros 2 resultan gravemente heridos al accionarse a distancia una camioneta bomba de ETA. Asciende a 43 el número de detenidos en relación con el fraude del IVA, cuyo importe se estima superior a los 5.000 millones de pesetas. El estadounidense Andrea Agassi y la yugoslava Mónica Seles ganan las finales de sus respectivos másters de tenis. 26 presuntos miembros de ETA son detenidos en el País Vasco y Navarra tras la desarticulación del comando que dirigía Carmen Guisasola. Los 22 países miembros de la Alianza Atlántica y del Pacto de Varsovia firman un histórico tratado conjunto de paz en la cumbre de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea en París. En su discurso ante la Conferencia Europea, Felipe González expresa su confianza en que Gibraltar recupere la soberanía española por medio de las negociaciones. Segunda visita oficial de los reyes de España a Extremadura. 34 jefes de Estado o de Gobierno firman en París el fin de la Guerra Fría, en presencia de todos los mandatarios europeos y los presidentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos. 6 personas son detenidas en Asturias en relación con nuevos casos del fraude del IVA. Margaret Thatcher, la dama de hierro, presenta la dimisión de su cargo para dar paso a otro líder conservador que pueda ganar a los laboristas en las próximas elecciones. El presidente de los Estados Unidos visita las tropas destacadas en el Golfo Pérsico para celebrar con ellas el Día de Acción de Gracias.
Fallece en Madrid Ignacio Gallego, dirigente histórico del Partido Comunista de España. Izquierda Unida abre su segunda Asamblea Federal en Madrid. Julio Anguita declara su oposición a colaborar con el Partido Socialista. En declaraciones a un semanario londinense, Felipe González afirma que el Reino Unido ha perdido ya, de hecho, su soberanía sobre Gibraltar. En la clausura de la Asamblea Federal de Izquierda Unida, se acuerda aplazar por 2 años la disolución de los partidos que la integran y definirse como movimiento político y social. En las elecciones presidenciales de Polonia, Lech Walesa solo obtiene el 40% de los votos, por lo que deberá acudir a una segunda vuelta con el candidato sorpresa, el millonario polaco-americano Stanislaw Tymiński. La actualización del catastro origina una fuerte protesta y multitud de reclamaciones a Hacienda. El primer ministro polaco, Tadeusz Mazowiecki, dimite tras su fracaso electoral. John Major, de 47 años, es elegido sucesor de Margaret Thatcher al frente del Partido Conservador británico. Ante la protesta popular, el gobierno decide aplazar 1 año las nuevas valoraciones catastrales. Huelga general en Bulgaria para forzar la dimisión del primer ministro. El Congreso aprueba por mayoría la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para procesar al diputado del PP, Ángel Sanchís. En una sesión histórica, el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza contra Irak si no abandona Kuwait antes del 15 de enero. Saddam Hussein considera ilegal la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno español confirma su apoyo a esta resolución. El Parlamento búlgaro acepta la dimisión del gobierno de Lukánov, uno de los últimos gobiernos comunistas de Europa. Este fue el apretado resumen de lo que dieron de sí los pasados 365 días. En nombre de Radio Televisión Española, muchas gracias por su atención y les esperamos en Imágenes 91.